Hay tantas entidades, hay tantas instituciones en este mundo, pero la iglesia es diferente a todas. Por ejemplo, usted puede pensar en una asociación de profesionales o una asociación empresarial en la que usted puede ser parte de ella. Usted puede pensar en una cooperativa de ahorros, puede pensar en una junta de vecinos, en un partido político, en un sindicato o cualquier otra organización o institución que usted recuerde. Pero ninguna de esas instituciones u organizaciones o entidades son iguales a la iglesia. La iglesia es única. La iglesia es diferente. La iglesia no se rige por las normas, por los principios, por los valores que se rigen esas instituciones. Son humanas. La iglesia es divina. Quien fundó la iglesia, quien estableció la iglesia, no es un ser cualquiera. La iglesia no surgió de una filosofía o política. La iglesia surgió de un corazón que viene desde la eternidad. Ha sido el Señor Jesucristo mismo que ha dicho, se ha propuesto desde la eternidad fundar la iglesia como su pueblo, como su congregación. Entendemos el inicio de la iglesia para los seres humanos en aquella declaración de Cristo en Mateo capítulo 16, cuando le dijo a Pedro y a sus discípulos: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y además de esta declaración fundadora de la iglesia, encontramos a Jesucristo dar una promesa. Y la promesa a la iglesia es: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta sencilla promesa, que a veces nosotros podemos citar con cierta ligereza, es tan profunda, mis amados hermanos y amigos que están en esta mañana con nosotros. Primero, el Hades es una referencia al enemigo más terrible que tiene la humanidad. Todas las instituciones que usted puede recordar van a sucumbir frente al enemigo que se llama muerte. No hay nada que sea humano que pueda prevalecer contra la muerte. Pero dice Jesucristo que la muerte no va a prevalecer contra la iglesia. La iglesia va a ir mucho más de la muerte. ¿Saben cuántos cristianos han sido muertos, sacrificados para que la iglesia desaparezca? Miles de millones de cristianos durante la historia de la humanidad han sido sacrificados, perseguidos, llevados a la muerte. Pero a pesar de eso, mientras más cristianos matan en el mundo, la iglesia se fortalece y crece más. La iglesia no es igual a las organizaciones del mundo. Hemos visto a través de la historia instituciones que han surgido con fuerza y se han fortalecido, pero de alguna manera han tenido que sucumbir y caer por el tiempo, por la muerte, por los acontecimientos que ocurren también en la historia. La iglesia es esa institución divina. Y no es porque la iglesia se estableció en el cielo, sino que el cielo estableció la iglesia en la tierra. Recordamos la palabra del mismo Señor Jesucristo, dándole la autoridad a la iglesia en esta declaración: lo que atare en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatares aquí en la tierra será atado en el cielo. ¿Qué significa eso, mis amados hermanos? Que contrario a todas las organizaciones que la humanidad conoce,
la iglesia tiene la autoridad de conectar la tierra con el cielo. La iglesia conecta la tierra con el cielo. Lo que ocurre en la iglesia tiene repercusiones en el cielo. Y dice la palabra de Dios que por cada pecador que se arrepienta, como trabajo de la iglesia, ¿qué pasa en el cielo? Hay gozo en el cielo. La iglesia conecta la tierra con el cielo. Es diferente la iglesia. Y ser parte de la iglesia es poder disfrutar de las bendiciones que Cristo da en su gracia a la iglesia, pero también es ser corresponsable de las responsabilidades que el mismo Cristo, que da las bendiciones, asigna a cada creyente que es parte de la iglesia. Por eso vamos a hablar de este tema, de los beneficios y las responsabilidades provenientes de la gracia, porque el ser humano se acostumbra mucho a los beneficios, a las bendiciones, pero no quiere enfrentar las responsabilidades que también le corresponde. El ser humano es así. Por eso los hermanos que estaban testificando aquí decían, o creo que el hermano Ramón decía, que el Señor le enseñó a amar al prójimo como a sí mismo. Nosotros tenemos el beneficio de poder amarnos a nosotros, pero tenemos la responsabilidad de amar al prójimo. Así es el mandamiento del Señor. Juntamente con los beneficios, el Señor también nos provee de responsabilidades, pero ambas, los beneficios y las responsabilidades, son provenientes de la gracia. Así que tanto los beneficios como las responsabilidades son bendiciones para nosotros. Son bendiciones para nosotros. Por eso la Biblia detalla que los que están en Cristo son más que vencedores. ¿Creen eso, mis amados hermanos? Somos más que vencedores. La gracia. Los beneficios y responsabilidades provienen de la gracia. Es la gracia de Dios la que ha intervenido y hace posible nuestra salvación y que hayamos sido introducidos como parte de una iglesia local. Cuando miramos en la Biblia, Hechos capítulo 2, versículo 47, noten, y dije, subrayen o guarden en su memoria la última frase que leímos cuando estábamos leyendo. ¿Lo recuerdan? Yo dije subrayenla, guárdenla en su memoria. ¿Qué dice esa última parte? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta declaración, mis amados hermanos, nos pone de frente a una realidad innegable. Los que estamos aquí y somos parte de esta iglesia local, no estamos aquí porque hemos querido ser parte de esta iglesia local, sino porque Dios nos trajo a ser parte de esta iglesia local. No ha sido nuestra voluntad la que nos ha movido y nos ha traído para que nosotros seamos miembros de esta iglesia. Ha sido Dios quien nos ha añadido en el número que Él tiene como parte de sus hijos en esta iglesia. Y eso debe darnos una alegría inmensa. ¿Por qué? Porque hemos sido objeto de Dios. Dios ha estado en el juego de Dios, si podemos llamar así para ilustrar un poco esta realidad. En el juego de Dios nosotros hemos sido fichas movidas por Dios para venir y estar aquí. Ningún ser humano puede decidir sacarnos del lugar en donde Dios nos trajo. Por eso Juan dice, hablando acerca de los que niegan la fe, de los apóstatas, de los que se van de la fe, Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, ¿qué dice la palabra de Dios? Hubieran permanecido con nosotros. Porque lo que Dios hace, lo hace de manera definitiva. Lo que Dios hace no tiene a medias. Dios hace las cosas y las completa. Cuando alguien se acerca a mí diciendo que ya no va a continuar como parte de la iglesia, yo no resisto eso. ¿Tú no vas a continuar siendo parte de la iglesia? Qué lástima para nosotros, porque te amamos.
Pero si tú entiendes que no puedes seguir como parte de esta iglesia, yo no puedo obligarte a ser parte de esta iglesia. Porque así como Dios trae a la gente a ser parte de la iglesia, Dios también se encarga de sacar a lo que Él no quiere aquí. No es el pastor que va, o los pastores quienes van a resistir la voluntad de Dios. Dios es el soberano. Dios es el que mueve a cada persona a estar donde Él quiere que ellos estén. Amados, dice la Biblia en Efesios capítulo 2 y versículo 8, un versículo que todos nosotros conocemos, que somos salvos ¿por qué causa? Por gracia somos salvos. Ahora, yo quiero poner un ejemplo, a ver si podemos entender un poco esto de la gracia. La gracia se define como un regalo que no merecemos. Esa es la definición más sencilla que podemos nosotros tener de la gracia. Un regalo que no merecemos. Y voy a poner el ejemplo, perdonen que lo ponga con algo que yo recibí. Yo recibí un regalo de una gallina y un gallo en estos días. Yo creo que yo no merezco ese regalo. Tal vez si fuera Arturo, porque él es gallero, pero yo recibí esa gallina y ese gallo. Es un regalo. Yo no los pedí. Una hermana amada y que me ama decidió regalarme eso y yo lo recibí. Ahora, no me costó nada el regalo, me lo trajeron, me lo dieron. Yo no trabajé por el regalo, al contrario, me sorprendieron con eso. Yo no merezco ese regalo porque tal vez la hermana que me lo regaló tuvo que hacer algún tipo de sacrificio para adquirir ese regalo, pero ella quiso y me lo dio. Ahora, yo soy responsable de la sobrevivencia de esa gallina y de ese gallo. La persona que me regaló el gallo y la gallina no va a llevar maíz toda la semana para que yo alimente a esos animalitos. No va a llevar el agua para que yo le dé. No va a darme las cosas necesarias para que eso sea mantenido. Hermanos, dice la Biblia, esa salvación que Dios nos dio, la Biblia dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. La salvación es un regalo de parte de Dios, pero nosotros tenemos responsabilidad frente a la salvación. Es gracia, es por gracia. Lo recibimos de manera gratuita. No hicimos nada para ser salvos. Nosotros no morimos por nuestra salvación. Dios nos entregó esa salvación, que es un gran regalo, una gran bendición. Pero tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. Tenemos la responsabilidad, hermanos míos. La salvación es una bendición, pero nosotros tenemos responsabilidades. De eso estoy hablando. Las bendiciones y las responsabilidades provenientes de la gracia. Tal vez puedes moverte mentalmente a pensar cómo llegaste a ser parte de esta iglesia local. ¿Cuáles fueron los acontecimientos o cuál evento te movió? Dios utilizó para traerte a ser parte. No importa los años que tienes siendo parte de esta iglesia, pero yo creo que esos acontecimientos tan importantes están guardados en nuestra memoria. Yo recuerdo cómo yo llegué a ser parte de esta iglesia después de casi 36 años en ella. Y la iglesia recién cumplimos 41 años. Bueno, tú puedes, si tú eres de los fundadores de la iglesia, tú puedes pensar, ¿cómo fue que tú llegaste? ¿Cómo Dios te trajo aquí? Y cuando pienses en eso, te vas a dar cuenta que fue movido por la gracia de Dios. No fue otra cosa, fue la gracia de Dios. La gracia de Dios te trajo a ser parte. Así que la gracia te benefició siendo parte de esta iglesia.
pero al mismo tiempo la gracia de Dios te asignó responsabilidades en esta iglesia. Vamos a ver dos cosas solamente, las bendiciones provenientes de la gracia, y lo que vamos a ver son esas bendiciones y responsabilidades espirituales. Ya les dije que es una serie que vamos a tener de algunos mensajes, pero vamos a ver hoy dos cosas: bendiciones provenientes de la gracia, bendiciones espirituales, y responsabilidades espirituales que tenemos como resultado de la gracia de Dios en nosotros. La primera que vamos a ver son las bendiciones. Leímos Hechos capítulo 2. Dice aquí la Biblia, Hechos capítulo 2, versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba, y les exhortaba diciendo, ¿qué les decía? Sed salvos de esta perversa generación. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Si puede poner un marcador ahí e irse a Efesios capítulo 1, y solo allí vamos a leer un versículo 13. La Biblia dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tres cosas de estas palabras inspiradas a Pedro y a Pablo podemos nosotros extraer que son bendiciones de la gracia, que de alguna manera son las que nos han movido a ser parte de esta congregación. Amados hermanos, nosotros, antes de recibir la gracia de Dios, éramos ciegos espirituales. No había manera en que el evangelio de Jesucristo fuera claro para nosotros. Segunda Corintios capítulo 4 y versículo 4 nos coloca en la posición anterior a la gracia. Dice segunda los Corintios 4:4 que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de Jesucristo. Usted y yo conocemos a miles de personas que son, y siempre tengo que decir eso, son mucho más inteligentes que nosotros. Son personas con una apariencia mucho más bonita que nosotros, porque ahora, siendo honesto, ¿verdad? Porque a veces nosotros creemos que somos lo último de la tierra, que somos lo mejor de la tierra, lo más bonito de la tierra. Pero mire, en cualquier lugar usted va a encontrar una persona que es más buena moza que usted, más buen mozo que usted, ¿cierto? Hay personas que nosotros conocemos que tienen un comportamiento mucho más aceptable que el comportamiento de nosotros. Pero cuando se trata de la fe, del evangelio de Cristo, no hay quien le haga entender eso. No hay quien le abra el entendimiento. Usted a veces quiere como abrir su mente y entrar dentro de él para explicarle con detalle de lo que se está perdiendo, pero no hay forma. Nosotros también éramos así. Dice la Biblia, la razón es la que acabamos de leer en 2 Corintios 4:4. ¿Cuál es la razón? El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. En otro texto de la Biblia dice que ellos están en una oscuridad tenebrosa. No les resplandece la luz del evangelio. Pero ¿qué ha hecho el Señor para con nosotros? Dice la Biblia que cuando oímos la palabra de Dios, la creímos. ¿Quién ha hecho
posible eso? El Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu es que convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu también es el que hace que nuestro corazón endurecido sea cambiado por un corazón de carne y nos permite el Espíritu Santo ser regenerado para que podamos creer, para que podamos nosotros aceptar la verdad del Evangelio. Eso no salió de nosotros, dice la Biblia, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero esto no es de nosotros. ¿La fe de quién es? Es don de Dios. Amados hermanos, ha sido Dios el que ha obrado en nuestros corazones de tal manera que hayamos creído a su palabra y por eso estamos aquí, por eso. La Biblia dice, habiendo oído, Efesios capítulo 1, versículo 13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Quién permitió que nosotros escuchemos esa palabra de verdad, el evangelio de la salvación? ¿Quién lo permitió? El Espíritu Santo, es Dios. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos convenció para creer la palabra del evangelio. Nos convenció para creerlo, para que pudiéramos nacer de nuevo y creer en Jesús. Dice el mismo Señor Jesucristo. ¿Recuerdan aquella visita de Nicodemo al Señor? Juan capítulo 3. Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le respondió a Nicodemo, capítulo 3, versículo 3, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice la palabra de Dios? Algunos dicen no pueden entrar al reino de los cielos, pero el versículo 3 no dice no pueden entrar. Eso lo dice el versículo 5. El versículo 3 dice no puede ver el reino de los cielos. ¿Saben lo que significa eso? Que el Espíritu Santo tuvo que hacer una obra primaria en nosotros antes que nuestros ojos pudieran ser abiertos para ver la verdad del reino de los cielos. Por eso es que la Biblia enseña que los que hemos aprendido o hemos conocido a Dios, hemos tenido un nacimiento espiritual. Nicodemo dijo, ¿cómo puede ser eso? Yo no puedo volver al vientre de mi madre para nacer. Y el Señor dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu. Gloria a Dios, amados hermanos, es un gran beneficio que tenemos. Porque el Señor nos ha hecho nacer espiritualmente. Hemos nacido de nuevo. Por eso nuestros ojos se abrieron y pudimos ver. Ya entonces Efesios capítulo 1 versículo 13 dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. Y lo siguiente es, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. En tercer lugar, entonces fuimos bautizados tanto en agua como en el Espíritu Santo. Fuimos sellados y el Espíritu nos trajo a ser parte de una iglesia local. ¿Se dan cuenta cómo fue el proceso? No nos dimos cuenta. Para nosotros fue de manera natural. Escuché a un hermano esta semana decir que cuando el Espíritu llegó a su vida para salvación, que él levantó la mano para aceptar al Señor, se fue en lágrimas. A muchos le pasa eso, se van llorando, no saben por qué lloran, pero el Espíritu Santo ha hecho una obra maravillosa de transformación en su interior, que no saben por qué lloran, pero lloran. Hay otros que se sienten alegres. Alguien dijo también esta misma semana que cuando aceptó a Cristo, sintió, aunque antes no la había percibido, pero en el momento que aceptó a Cristo, sintió que se desprendió de sus espaldas un gran peso. A algunos también le toca así. Hay otros que sencillamente sonreímos y gozamos. No entendemos por qué estamos alegres, por qué la vida nos cambió de esa manera.
pero es que la vida interiormente ha sufrido un cambio que aunque nosotros no lo vemos y no podemos explicarlo, pero se manifiesta de verdad en nuestra vida. Ese proceso lo hace el Señor. Esos son beneficios de la gracia. Esas son bendiciones que provienen de la gracia de Dios para nosotros, a quienes trajo por el Espíritu Santo para ser parte de una iglesia local como esta. Ahora bien, no solo la gracia nos aporta beneficios o bendiciones, también nos asigna responsabilidades, que al fin y al cabo son bendiciones si nosotros las comprendemos bien. Si nosotros pensamos bien de qué se trata, vamos a ver que son bendiciones. Versículos 41 y 42, para entender el contexto. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Y qué dice la Biblia? Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este versículo, junto con el 47 que le dije que subrayaran, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que si se añadieron 3,000 personas, ¿quién los añadió? ¿Quién los trajo? El Señor. ¿Quién trajo a Ramón Richardson a la iglesia en esta semana? El Señor. ¿Quién lo trajo a usted el día cualquiera que sea cuando usted recibió la gracia de Dios? ¿Quién lo trajo? El Señor. A cada uno de nosotros nos trajo el Señor. Ahora dice el versículo 42, noten que aunque habla de los beneficios el 41, recibir su palabra, ser bautizado, ser parte de la iglesia, todas esas son bendiciones. Ahora miren el 42, habla de nuestras responsabilidades. Y perseveraban. ¿Quiénes perseveraban? Se trata de la Trinidad porque habla en plural. Perseveraban. No se trata de la Trinidad, se trata de los que fueron añadidos a la iglesia. Los que fueron traídos a la iglesia recibieron como asignación unas responsabilidades, 4, aquí presentes en este texto. ¿Cuáles son? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Es necesario que pongan esa calificación de perseverar a cada una de esas acciones que aparecen ahí. Y la razón es porque cada una comienza con en, que es el enlace. Perseveraban en. Ahora, gramaticalmente, no era necesario poner perseveraban en la doctrina, perseveraban, porque fuera como muy redundante, ¿verdad? Así que perseveraban una vez y en significa que es perseverando en cada uno de ellos. ¿Entendieron esa parte ahí? Porque yo soy un pésimo maestro de gramática, pero lo intento. Bueno, lo primero, mis hermanos, la primera responsabilidad que nosotros vemos aquí es que debemos ser leales a la enseñanza bíblica. ¿No dicen amén? Leales a la enseñanza bíblica. Miren, mis hermanos, esta cualidad es importante, esta responsabilidad es importante. ¿Por qué? Porque si hay una cosa que la iglesia enfrenta hoy en día, es la multiplicación de las doctrinas de hombres. De hecho, la Biblia misma ha advertido que una señal de los últimos días son la multiplicación de esas doctrinas de hombres. La Biblia dice que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, siguiendo espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Usted ha leído la Biblia, la palabra de Dios. Eso está en Timoteo, capítulo 3. La Biblia dice que en los postreros días muchos apostatarán. La palabra apostatar significa negar la fe. Y dice la Biblia que muchos van a negar la fe, no porque se van a convertir en gente contraria a Dios, sino
porque van a estar siguiendo a espíritus engañadores y a doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza, enseñanzas de demonio. Efesios capítulo 4 nos dice a nosotros que habrán hombres que con estratagema querrán arrastrarnos a nosotros al engaño. Y si usted no está firme, si no es leal a la enseñanza bíblica, usted puede seguir esas doctrinas falsas. Hay que ser leal a la palabra. Dice la Biblia que los que recibieron la palabra, los que fueron añadidos a la iglesia, ellos perseveraron en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, hace 36 años yo vine, por la gracia de Dios, fui traído a ser parte de esta iglesia. Y no me interesa ninguna otra enseñanza que no sea la que desde aquí, desde esta iglesia, se enseña. No me interesa otra, puede ser atractiva, no me interesa, yo tengo una doctrina. Puede ser fabulosa, no me interesa, yo tengo una doctrina. Puede ser maravillosa, no me interesa, yo tengo una doctrina, la que aprendí del Señor. Él me trajo aquí y lo que yo aprendo aquí es lo que yo tengo que seguir. Pero hay gente que son parte de esta iglesia, pero le gustan comer en comedero ajeno. Lo vemos buscando en cualquier lado y son tan agresivos con esas doctrinas extrañas. No. Si el Señor te trajo aquí, el Señor tiene un propósito contigo aquí. Yo no estoy diciendo que la doctrina de esta iglesia es la mejor del mundo. No es la mejor del mundo. Yo sé que no es la mejor del mundo, pero el Señor me trajo aquí, quiere que yo aprenda lo de aquí. Que yo me ciña a lo de aquí. Por eso estamos hablando de lealtad. Hay que ser leales a la doctrina. Estos hermanos estaban en medio de Jerusalén. Habían muchos doctores de la ley, habían fariseos, habían saduceos. Pero ellos comenzaron el camino de la doctrina de la resurrección. ¿Y qué dice la Biblia? Perseveraban. Fueron perseguidos, pero perseveraban. Fueron atacados, pero perseveraban. Lo que ellos aprendieron, lo que Dios les enseñó, en eso perseveraban. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Que el Señor nos ayude a ser perseverantes también, a ser leales a la doctrina. En segundo lugar, porque tengo un versículo también para eso, ¿verdad? Porque de la Biblia que estamos hablando. Dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 15 al 16, tremendo. No se puede pasar por alto. Dice la Biblia, 1 Timoteo capítulo 4, 15 y 16. Ocúpate en estas cosas. Note lo que dice la Biblia. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de qué cosa. Y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Llama mi atención la manera en que el Señor usa a Pablo para instruir a Timoteo y a nosotros acerca de la importancia de la doctrina. Note que dice, ocúpate en estas cosas. Dice, permanece en ellas. Ten cuidado. Así mismo como tú cuidas tu persona. Yo sé que cada uno de nosotros nos cuidamos, tenemos un cuidado, queremos comer saludable, aunque algunos pregúntenle a Arturo, que por eso se tuvo al morir por allá, porque no come saludable, bebiendo café todo el día. ¿Quién se mantiene así? Ya aprendió la lección, tiene a Nurbe y a Abigail que lo están ahí controlando. Pero nosotros nos cuidamos, ten cuidado de ti mismo. Nosotros nos bañamos, no porque le olemos mal al otro, porque no nos aguantamos nosotros mismos. Nosotros vamos al médico cuando sentimos cualquier cosa mal en nuestro cuerpo, nos cuidamos. Pero miren cómo la Biblia pone a la par, ten cuidado de ti mismo y de quién más. Y de la doctrina. Sé leal, así como tú eres leal a ti mismo, a tu propio cuidado, sé leal también a la enseñanza de la palabra de Dios.
Segundo lugar, ser un eslabón en la cadena de la comunión. Tenemos que entender esta ilustración. Cuando estamos en la iglesia, no somos islas apartadas, somos eslabones, somos parte de una cadena. Los eslabones están todos conectados. Tenemos que mantener esa conexión. No podemos estar aislados o ser llaneros solitarios. Tenemos que trabajar juntos, tenemos que gozarnos juntos, tenemos que llorar juntos, tenemos que congregarnos juntos, tenemos que ir en una misión juntos. Somos eslabones en la cadena. Dice la Biblia que perseveraban en la comunión unos a otros. Unos a otros. Cada hermano, cada hermana en esta iglesia local de la que tú eres parte, es una persona que tiene que interesarte, a la quien tú debes conocer, por quien tú tienes que orar. Esa persona tú la tienes que buscar. No es una tarea de un grupo diferente o de un grupo cualquiera. Es tu tarea, es tu responsabilidad. Mientras más la iglesia crece, la gente dice que somos demasiados. No importa, Dios te trajo a esta iglesia porque Dios sabe que tú puedes ser parte de esa iglesia, que somos muchos. Y cada hermano que es parte de esta iglesia es tu responsabilidad también. Tú tienes que interesarte en los hermanos. No importa que vivan en la 41 o en el barrio Atomayor, o que vivan en Montecoca o en Don Juan. No importa dónde vivan, tú tienes que tener interés en cada uno de los hermanos. Porque Dios te trajo a esta iglesia y los trajo a ellos también para ser eslabones ambos de la cadena, que es la comunión de los hermanos. Miren lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 12 y versículo 5. Romanos 12:5 dice, así nosotros, ¿qué dice? Siendo mucho, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. A veces yo me río yo solo, no me río delante de ellos, pero me río cuando estoy solo, de hermanos que estuvieron aquí desde el principio, ¿verdad? Que era un grupo más pequeño y ellos viven soñando con el pasado, diciendo, wow, yo me acuerdo cuando donde doña Fitín había una embajada y nos reuníamos toda la mañana ahí, y me acuerdo que donde doña Linda, que donde Guilla y Ramón había embajada, y ellos se gozan del pasado. Pero ahora viven una vida aislada, que no se comunican con nadie, que están viviendo su propia vida. Y yo me río, ¿saben por qué? Porque la razón de ser de la iglesia no es que sueñes con el pasado, es que hagas un presente de lo que Dios quiere que tú hagas. Que vivas en el presente. Si eran buenas las embajadas, ¿por qué tú no haces una embajada en tu casa? ¿Por qué no invitas a los hermanos? Porque también somos tacaños. No queremos hacer un chocolatico en la mañana e invitar a 4 o 5 hermanos para que disfruten con nosotros. No queremos gastar en una funda de pan con un chin de mantequilla. ¿Sabes lo bueno que es pan con mantequilla, calientito, un chocolate en esta mañana fría? Invita a 10 hermanos, que van a ir 5, pero tú vas a tener el gozo de tenerla en tu casa. No, es que somos demasiados. Esa es una excusa, somos demasiados. Miren la Biblia, así nosotros, dice Romanos 12:5, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. ¿Habrá excusa, hermanos? No hay excusa, no hay excusa. En tercer lugar, ser fieles al servicio. Hablamos de la lealtad a la doctrina, de ser eslabón en la cadena, y ahora la fidelidad en el servicio. Dice la palabra que perseveraban en compartir el pan unos con otros. Gálatas capítulo 6, versículo 10.
Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Yo quiero, hermanos, llamar su atención. Aquí en la iglesia tenemos un ministerio que se llama Ministerio de Misericordia. Y ellos están implementando una acción mensual que se llama el Banco de Alimentos. ¿Qué dice la Biblia? Según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Tal vez usted, y yo no sé, este mensaje debimos predicarlo en noviembre para atrapar a diciembre ahí, ¿verdad? Porque diciembre, no en enero, que es el mes que más largo del año. Enero. Pero, hermanos, ese ministerio de misericordia es una oportunidad de hacer bien. Es una oportunidad. Están esos hermanos ahí. Tú puedes acercarte a ellos, al hermano Bonel y su esposa, al hermano Radamel, la hermana Amelia, la hermana Felicia, a la hermana Melania, la hermana Nuna. Creo que, yo no sé si me falta alguno. La hermana Sonia también, Sonia Contreras, que son parte de un ministerio que está ahí para hacer el enlace de nosotros como iglesia con los que tienen necesidad. Tú no tienes que tener miles de dinero para dar una cosa sencilla como un artículo, una lata de guandule o de habichuela, una funda de 2 libras de arroz, de azúcar, una cajita con chocolate, cualquier cosa. Según tengamos oportunidad, dice la Biblia. La Biblia no nos está moviendo a hacer grandes sacrificios. Dice, según tengamos oportunidad. Hay otro ministerio que dirige la hermana Juana Calderón, que tiene que ver con las viudas, con los envejecientes, que siempre hay necesidad. Hay otro ministerio también con la hermana Providencia de visitar a los enfermos, los hospitales. Hay oportunidad para que nosotros participemos de esto que dice la palabra de Dios, de ser fieles al servicio al Señor, de que nosotros podamos ser cristianos no solo en lo que decimos, sino también en lo que hacemos, hermanos. Pero somos cristianos muy teóricos. Nos gusta decir que somos, pero no hacemos. Hay oportunidad. Ser parte de una iglesia local como esta. Yo no sé, los hermanos que están aquí de otras iglesias, perdónenme esta inmodestia, pero ser parte de esta iglesia local es la gran bendición que Dios nos ha dado a nosotros. Esta es una iglesia que tiene ministerio pensando en todo lo que la Biblia puede dejarnos a nosotros hacer en esta tierra. Pero nosotros no lo aprovechamos. Creemos que ser parte de un ministerio es ser parte de una moda. No, los ministerios están ahí para que nosotros podamos ser creyentes al estilo de la voluntad de Dios. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 13. Ya leímos Gálatas 6, 10. Pero miren 5, 13 dice la palabra. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino ¿para qué? Para servirse por amor los unos a los otros. Servirnos por amor los unos a los otros. Somos libres, sí, somos libres en Cristo, pero no para vivir libertinamente. Somos libres para servirnos en amor los unos a los otros. En cuarto lugar, debemos ser promotores y actores de la dependencia a Dios. Note que he dicho ser promotores y actores de la dependencia a Dios. Dice la Biblia que los hermanos allí, Hechos capítulo 2, 42, perseveraban en las oraciones. Y orar, hermanos, es mostrar que somos dependientes de Dios. Orar es decir que no podemos hacer nada aparte de Dios. Jesucristo dijo, porque separado de mí nada podéis hacer. Y debo decir hoy
que a mí me preocupa la vida de oración de los hermanos de esta iglesia. Porque como dice el refrán dominicano, para muestra un botón, la manera en que nosotros mostramos nuestra dependencia de Dios en oración es evidente en cada convocatoria de oración que hacemos. No solamente aquí en el templo, porque alguien podía pensar, es que para los hermanos es difícil ir al templo 2 veces a la semana. No. Mire, usted convoque oración en la casa y usted va a ver, la primera semana van 5, pero la otra semana van 4. Y cuando viene a ver, usted solo, ni el dueño de la casa va a veces. Es una apatía terrible lo que tenemos nosotros con la oración. Cuando estamos arrodillados y la gente se está tardando mucho, el que está orando, ya usted comienza a dolerle la rodilla y a incomodarse y se para y se sienta. Eso significa que usted no tiene un ejercicio de oración de rodilla constantemente. Me dicen, pastor, en casa yo oro. No, se muestra, hay muestra, para muestra un botón. Hay que vivir dependiendo de Dios. Hermanos, hay que vivir dependiendo de Dios. Hay que promover la dependencia de Dios, pero hay que ser también un actor de la dependencia de Dios. La palabra actor, no estoy diciendo que usted haga un teatro, lo estoy diciendo, la palabra actor es de actividad, de accionar. Usted debe accionar en la dependencia de Dios. Dice en Lucas capítulo 18, y hay que poner atención a los detalles cuando leemos la Biblia. El versículo 1 del capítulo 18 de Lucas, el Señor Jesucristo hablando con sus discípulos, dice la palabra de Dios, que también le refirió una parábola sobre, ¿qué dice? La necesidad de orar siempre y no desmayar. Perseverancia. Pero note ahí la palabra necesidad. La oración es una necesidad para los cristianos que forman parte de una iglesia. Es una necesidad, no es una opción. Es una necesidad. Y dice también Hechos capítulo 12 y versículo 5. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué dice la palabra de Dios ahí? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Permítanme una licencia ahora con este versículo. ¿Están notando que la iglesia se reunió para orar por Pedro? Y quiero decirle algo con todo el respeto y cariño a muchos de mis hermanos aquí, porque son tan Pedros, siempre están pidiendo oración a la iglesia por ellos, pero cuando toca orar por otros, están ausentes. Perdónenme, le dije, permítanme una licencia. Siempre están pidiendo oración por ellos, pero ellos no vienen a orar por otros. ¿Qué le dije ahorita? Que nosotros debemos ser eslabones en una cadena. No es que... yo sé que algunos ya van a malinterpretar eso y van a decir, yo no voy a pedir porque el pastor dijo que siempre estamos pidiendo. No, si usted quiere, no lo haga, no me importa, yo oro por usted siempre. Usted no tiene que pedir oración, yo oro por usted siempre. Pero lo que le estoy diciendo es que a usted también le toca orar por el otro. A usted le toca orar por el otro. Si hay oración aquí los martes, venga a orar por su hermano, aunque usted no tenga necesidad. Aunque usted no esté enfermo, aunque no le esté pasando nada en su casa, venga a orar por los otros que necesitan de su oración. Pero siempre estamos pidiendo, pero siempre estamos ausentes también.
Hermanos, eso no funciona así. Somos una cadena. Tenemos que estar congregados y somos uno los miembros de los otros. Y tenemos que estar todos a una. Eso es lo que enseña la Biblia. Es parte de nuestra responsabilidad. Tenemos beneficios en la gracia, pero también tenemos responsabilidades. Concluyo. Si estamos aquí como parte de esta iglesia local, no ha sido una casualidad. Es porque Dios nos trajo por su gracia salvadora y nos hizo parte de esta congregación. Al hacernos parte de su iglesia, Dios nos ha favorecido con grandes bendiciones en su gracia. Nos permite que nuestros ojos se abran para nosotros poder oír y escuchar y ser impactados por la palabra. Nos regeneró y pudimos creer en su evangelio. Nos bautizó con su espíritu y nos hizo miembros de la familia de Dios. Pero además de esas bendiciones, Dios también en su gracia nos ha otorgado responsabilidades a las que debemos responder. Hoy ha sido básicamente la introducción. Si Dios nos permite, en las próximas semanas, cuando estemos reunidos aquí, estaremos viendo más sobre las bendiciones y responsabilidades provenientes de la gracia. Por el momento le pido cierren sus ojos. Si hay algo que entiendes fue para ti hoy durante esta predicación, te pido que agradezcas a Dios. Mientras tanto el pastor va acercándose. Dale gracias a Dios porque Él puede hablarte, puede tocar tu vida, aunque lo que hayas escuchado pueda haber sido duro para ti escucharlo, te pegó. Dale gracias a Dios. A los amigos que están aquí con nosotros, no hay nada más beneficioso para el ser humano que ser parte de una iglesia cristiana. Dios te ha traído aquí a este lugar para escuchar su palabra y para que seas convencido por su gracia.